Cualquier religión debe ser vista desde dentro, a través del lente de su doctrina interna, y no desde fuera, a través de los ojos de un observador externo, para poder comprenderla. Comprender y aceptar son dos cosas diferentes. Comprender es una cuestión de adecuación. Aceptar es una cuestión de libertad de conciencia. La doctrina ortodoxa de la Santa Trinidad es la clave para comprender las razones teológicas detrás del cisma de las iglesias. Antes del cisma, la doctrina estaba unificada. Después del cisma, la ortodoxia se convirtió esencialmente en el antiguo catolicismo, es decir, los ortodoxos creen en lo que los católicos creían antes del cisma. La teología sobre la Trinidad puede explicarse literalmente con los dedos. En la iglesia primitiva, el bautismo con un solo dedo era una práctica común. Esto significaba, la Trinidad no son tres dioses, sino un solo Dios en tres hipóstasis. Esto se expresaba en el credo, que era compartido por las iglesias de Occidente y Oriente antes del cisma. San Gregorio, el teólogo, explicó la naturaleza de la Trinidad de esta manera. El Sol es la imagen del Padre. La luz, que procede del Sol, es la imagen del Hijo, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Y el calor, que procede del Sol, es la imagen del Espíritu, que procede del Padre. Sin embargo, es un solo Sol el que irradia simultáneamente tanto la luz como el calor. Y todo esto es uno en esencia. El bautismo con dos dedos significa: Dios no murió, porque la Trinidad es un solo Dios, y Él no puede morir. Si Cristo es solo Dios, sin una verdadera naturaleza humana, entonces fue Dios Hijo quien murió en la cruz. Y si Dios murió, entonces la Trinidad no es un solo Dios, sino tres. En esencia, esto es un rechazo del monoteísmo y un retorno al politeísmo pagano. Así que la esencia del signo de los dos dedos es esta: no fue Dios quien murió en la cruz, sino el hombre Jesucristo. La divinidad de la Trinidad es inmortal. No muere ni sufre, porque la Trinidad es un solo Dios. Pero Cristo aceptó la muerte como hombre y resucitó para salvar a la humanidad. Esta es la esencia de la enseñanza del Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia, donde el Papa León el Grande, a través de su tomo, afirmó la doctrina de las dos naturalezas de Cristo como la enseñanza unificada de las iglesias de Oriente y Occidente. Es venerado como santo tanto por los ortodoxos como por los católicos. En aquel entonces era una sola iglesia. Los papas de Roma antes del cisma fueron la piedra angular de la unidad dogmática de la iglesia. Sus enseñanzas y su participación en los concilios ecuménicos fueron clave en la formación de la doctrina ortodoxa de la Santa Trinidad. Al mismo tiempo, todas las grandes herejías que negaban la doctrina de que la Trinidad es un solo Dios se originaron en Oriente. Ejemplo, el nestorianismo, que niega el título de Madre de Dios para la Virgen María y la unidad de la hipóstasis de Cristo. Antioquía, Siria. El arrianismo niega la doctrina de las dos naturalezas en Cristo, afirmando que Él es un ser creado y no plenamente divino. Esta herejía se originó en Alejandría, Egipto. El monofisismo es el extremo opuesto, ya que niega la doctrina de las dos naturalezas en Cristo y afirma que Él tiene una sola naturaleza, que es divina. Egipto, Siria. El monoenergismo y el monotelismo son negaciones similares de la doctrina de las dos naturalezas en Cristo, al afirmar que tanto la naturaleza divina como la humana compartían una sola energía, monoenergismo, o una sola voluntad, monotelismo. Constantinopla. ¿Qué los une a todos?
Si Cristo tenía una sola naturaleza, energía o voluntad, entonces Dios murió, y la Trinidad no es un solo Dios, sino tres. Todas estas grandes herejías se originaron en Oriente, mientras que la firmeza dogmática de Occidente, especialmente de Roma, fue el baluarte de la Iglesia, preservando el monoteísmo estricto, que se expresaba en el signo de los dos dedos. Pero luego llegó un tiempo de tentación para Occidente. La donación de Pepino se convirtió en una tentación para el poder secular del papado, cuyo precio sería la alteración de la fe. En el Evangelio, Satanás le ofrece a Cristo autoridad sobre todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Cristo rechazó esto diciendo: «Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Sin embargo, siglos después, la Iglesia en Occidente enfrentó una tentación similar: aceptar el poder terrenal sobre tierras y política, cuyo precio sería la alteración del credo. Antes de la donación de Pepino, los papas de Roma eran obispos de Roma, y la ciudad de Roma formaba parte del Imperio Romano, Bizancio. Los papas estaban en el mundo, pero no eran de este mundo, porque no poseían poder secular. Eran ciudadanos del Imperio Romano, cuya capital estaba en Constantinopla, Bizancio, y sin embargo, seguían siendo una autoridad espiritual que se oponía con valentía a las herejías de Oriente, incluso cuando esas herejías eran apoyadas por los propios emperadores. Sin embargo, en el siglo VIII, la situación cambió. Los bárbaros, los lombardos, habían tomado casi toda la Italia central del Imperio Romano, Bizancio, dejando solo la ciudad de Roma sin conquistar. El Papa, al quedar sin la protección del emperador de Oriente, acudió al rey Franco Pepino, gobernante de Occidente, en busca de ayuda. Pepino, cruzando los Alpes, recuperó de los lombardos las tierras del Imperio Romano, Bizancio. Y en el año 754, como gobernante de facto de las tierras de la Italia central, Pepino las donó al Papa Esteban II, incluida la ciudad de Roma. Pero la ciudad de Roma no había sido tomada por los bárbaros y legalmente seguía siendo territorio de Bizancio. Así, Pepino estaba dando lo que no había conquistado, y el Papa estaba recibiendo lo que no tenía derecho a reclamar. De este modo, el Papa se apropió de las tierras del Imperio Romano, Bizancio. Esto fue, en esencia, el regalo del príncipe de este mundo. Al aceptar este regalo, el Papa se convirtió en un gobernante secular y cayó en dependencia de la dinastía carolingia. Ya no podía negarse al hijo de Pepino, Carlomagno, en su innovación herética. Carlomagno condenó la veneración de los iconos proclamada por el Séptimo Concilio Ecuménico y, por primera vez después del año 809, introdujo oficialmente la adición del filioque al credo, sin un concilio ecuménico, por decisión de sus obispos únicamente. Este texto llegó a conocerse como los Libros de Carlomagno, Libri Carolini. Los herejes de Oriente eran astutos, pero ni siquiera ellos se atrevieron a alterar el texto del credo. Solo distorsionaron su interpretación con un engaño sutil. Pero aquí, de manera burda y descarada, Carlomagno, un laico y rey de los francos, simplemente alteró la esencia de la fe al introducir el filioque, la adición de «y» del Hijo a la doctrina de la procesión del Espíritu Santo. Esto no es simplemente un error dogmático, es una negación directa del monoteísmo. Si el Espíritu procede también del Hijo, entonces Él es dependiente, lo que significa que la Trinidad no es un solo Dios, sino tres deidades desiguales. En esencia,
Esto es una especie de teología de muñecas puestas una dentro de otra. El Padre es el Dios principal, la muñeca más grande. El Hijo es el Dios intermedio, y el Espíritu es el Dios más pequeño, que procede de la segunda muñeca y del Hijo, Filioque. Difícilmente podría inventarse una herejía más absurda, y esta absurdidad es también procesional. Alterar el credo sin un concilio ecuménico es como cambiar la Constitución sin quórum, simplemente por decisión de un jefe local de distrito, Carlomagno. Y aquí el Papa se encontró en una trampa. Había firmado personalmente las decisiones del Séptimo Concilio Ecuménico. Entonces, ¿qué debía hacer con Carlomagno, quien rechazaba los decretos del concilio? ¿Debía ahora someterse al estandarte de Carlomagno incluso en cuestiones de fe? Hasta el siglo VIII, el Papa de Roma era el primero en honor entre los patriarcas de la ortodoxia, pero no tenía poder secular, sirviendo como funcionario del Estado del Imperio Romano, Bizancio, estando sujeto a éste en todos los asuntos, excepto en los de la fe. Literalmente cumplía el mandamiento: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sin temer a los emperadores de la Nueva Roma, Constantinopla, cuando caían en la herejía, y defendía la verdad con valentía, aceptando incluso la cruz del sufrimiento. Por ejemplo, cuando el emperador de Constantinopla, León III el Isauriano, inició la herejía de la iconoclasia, escribió al Papa: «Soy emperador y al mismo tiempo sacerdote». El Papa Gregorio III respondió como corresponde a un obispo de la Iglesia frente a un político: «Los dogmas de la Iglesia no son asunto del emperador, sino de los obispos. Los emperadores deben mantenerse al margen de los asuntos eclesiásticos, así como los obispos se mantienen al margen de la política». Sin embargo, todo cambió después de que los papas de Roma aceptaron un regalo del príncipe de este mundo, entregado a través de Pepino. Los papas fueron tentados por la perspectiva de gobernar sobre los reyes, pero el precio sería la alteración de la fe. Y así, en el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Imperio Romano. Al hacerlo, por primera vez, el Papa reclamó para sí el derecho de nombrar a un César, un derecho que los papas nunca poseyeron, ni por canon ni por tradición. Y aunque León III rechazó el filioque, mandando incluso grabar el credo sin la adición y exhibirlo en las puertas de la Basílica de San Pedro para declarar que la verdad y la enseñanza de la Iglesia no habían cambiado, la cuestión había dejado de ser evangélica, se había vuelto satánica. ¿Es lícito pagar tributo al César en forma de alterar la fe? En oposición a la herejía del filioque, que violaba la igualdad de las personas de la Trinidad, la ortodoxia afirmó la fe en el único Dios en tres hipóstasis mediante una expresión simbólica, reflejada en la transición del signo de 2 dedos al de 3 dedos. Los 3 dedos unidos representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios. Los 2 dedos doblados simbolizan las 2 naturalezas de Cristo. Así, el signo de 3 dedos se convirtió en una respuesta visible y simbólica al filioque, un signo de fidelidad al dogma de la Trinidad y al credo ortodoxo sin alteraciones. Los papas de Roma no aceptaron el filioque de inmediato, deliberaron durante 2 siglos enteros. Sin embargo, a pesar de esta larga vacilación, no condenaron a Carlomagno ni a sus sucesores por alterar el credo. Finalmente, en el año 1014, durante la coronación de Enrique II como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
El filioque fue introducido, no obstante, en la liturgia de Roma. Cuando el diablo ofreció a Cristo el poder del mundo, la respuesta fue: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Cristo rechazó los reinos del mundo, el Papa los aceptó. Y donde antes se dijo: apártate de mí, Satanás, hubo un largo silencio y un dogma conveniente. El Papa no yerra, es infalible en cuestiones de fe. Estos dos errores, la doctrina de la infalibilidad papal, de hecho, la deificación de un hombre, y el filioque, la enseñanza de que el Espíritu Santo procede también del Hijo, una negación de la Trinidad en su totalidad. Desde el punto de vista ortodoxo, se convirtieron en las principales causas del cisma entre las iglesias. Antes del cisma, las palabras ortodoxia y catolicismo no se oponían originalmente entre sí y, de hecho, eran esencialmente sinónimos. Ortodoxia significa la gloria correcta de la Santa Trinidad, mientras que catolicismo se traduce como fe universal. En el año 2025, la Pascua Católica y la Pascua Ortodoxa caen en la misma fecha según el calendario. Ahora solo podemos esperar que esta coincidencia ocurra también en la doctrina, a través de un regreso a la fe de los padres de Occidente, que ha sido preservada por Oriente.